Cuando lo conocí, no sabía yo el grado de influencia que él iba a tener en mi vida. Nos presentamos una mañana a la clase. La clase empezaba, me parece que a las 7 de la mañana. Y él nos estaba esperando allá ahí en el aula. Y empezó diciendo, vamos a orar. Entonces empezó a orar así. Pater imon o entis uranis. Agiasdito to onomasu. El deto y basilia su. Genidito to delimasu. O senurano que epigis. Y continuó orando o leyendo el texto griego del Nuevo Testamento, que es la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Pater imon, Padre Nuestro, o entis uranis, el que está en los cielos, etc. Y entonces realmente fue admirable escucharlo. Y además, cuando empezó su clase, pues varias sorpresas, porque citaba con mucha libertad el texto griego. El doctor Ricardo Garrett, pues era un ícono en el seminario, y un hombre muy estudioso, y nos encontramos en ese curso. Técnicamente el curso se llama Sintaxis Griega, o se llamaba Sintaxis Griega, y nuestra tarea era justamente estudiar el texto griego del Nuevo Testamento, analizarlo y desmenuzarlo, y encontrar allí pues algunas explicaciones o algunas formas de ver y de interpretar el texto que normalmente desconocíamos. Y entonces, a lo largo de un bimestre que duraba el curso, su manera de entender el texto y de explicarlo fue haciendo mucho ruido en mi cabeza y también en mi corazón, porque pues había varias cosas que yo realmente no entendía. Y por otro lado, yo había estudiado una manera de entender el texto griego diferente de cómo él hacía, y me costaba trabajo realmente. Era una materia un poco compleja para mí. Pero bueno, al final del curso realmente fue muy interesante, porque pude lograr entender su metodología, y también pude lograr entender el acercamiento que él hacía al texto del Nuevo Testamento. Y encontré allí algunas cuantas perlas, unas perlas hermosas, y algo que pude darme cuenta es que su larga experiencia dando este tipo de cursos, pues sí, en algunos momentos hacía complejo el asunto de aprender de la palabra de Dios, pero por otro lado, en otros momentos lo hacía extremadamente fácil. Entonces, en estos siguientes devocionales te compartiré no exactamente algunas de las lecciones que él me dio, pero te platico todo esto porque quiero compartirte algunos cuantos pensamientos, no nada más del doctor Ricardo Garrett, sino de otros pensadores, de otros autores que realmente impactaron mi vida, y que definitivamente me cambiaron la manera de entender la Biblia y de explicarla. Así es que déjame intentar hacer esta ensayo, que espero que sea de algo beneficioso para ti, y que además pues redunde en bendición para tu propio corazón, para tu propia vida. Cuando leíamos el texto de Juan, porque todo se basó en Juan, el doctor Ricardo Garrett nos leyó, por ejemplo, este texto que dice así en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y el versículo 40
en adelante. Bueno, déjame leer el 37. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedan? ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego le llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y me acuerdo que esa mañana uno de los pensamientos que nos compartió el doctor Garrett fue que quien encuentra a Jesús encuentra también a su hermano. El texto dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo, y luego le llevó a Jesús. Quien encuentra a Jesús, encuentra a su hermano, nos dijo en aquella ocasión. Y me resultó interesante porque uno de las grandes necesidades que todos tenemos justamente es las relaciones interpersonales. Pero aparte de que muchas veces nuestras relaciones interpersonales están afectadas, también los cristianos confesamos y creemos que nuestra relación con Dios en muchos sentidos está afectada y que allí empieza todo, que cuando encuentras a Dios, te encuentras a ti mismo. Cuando encuentras a Cristo, encuentras quién realmente eres tú. Cuando conoces a Dios, empiezas a conocerte a ti mismo. La filosofía dice que uno de los grandes objetivos es conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Conócete a ti mismo. Ese es uno de los grandes puntos de partida de la filosofía. Pero la teología parte de otra fuente. La teología parte de Dios. Y la fuente de la teología, pues, es la palabra de Dios. Entonces, no partimos de conocernos a nosotros mismos, sino partimos, o nuestro punto de partida inicial es conocer a Dios. Porque cuando conozco a Dios, empiezo a conocer quién soy yo. Cuando conozco a Dios, empiezo a conocer su extraordinario plan que tiene conmigo. Cuando conozco a Dios, empiezo a conocer sus grandes propósitos que tiene para mí. Y no específicamente para mí, sino para la humanidad. Cuando conozco a Dios, encuentro el sentido de la vida. Entonces, encuentro a Dios y me pongo en paz con Él. Encuentro a Dios y me pongo en paz conmigo mismo. Dejo de pelear conmigo mismo porque encuentro el grande propósito que Él tiene para mí. Y entonces empiezo a ver que puedo tener paz con las personas a mi alrededor. Puedo encontrarme con ellos. No siempre es fácil, por supuesto, pero en muchos sentidos, encontrar a Dios es encontrarme a mí y es encontrar también a mi hermano. Encontrar a Dios me lleva a la plena realización, a la plena expresión de lo que puedo ser. Y entonces encuentro paz para mí y encuentro también paz para mis hermanos, o puedo encontrar una buena relación con mis semejantes. Así que en los siguientes devocionales te estaré compartiendo algunas cuantas perlas de teología
y espero que sean de alimento para tu espíritu como han sido de alimento para mí. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.